el hecho de que Utiel, o en este caso el Club de Atletismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Utiel, haya conseguido que esta carrera popular, el Memorial Emilio Seguí, se incluyese dentro del circuito de la Diputación, creo que es una recompensa a muchísimos años de trabajo, en este caso por parte del Club de Atletismo, que vienen desempeñando una labor de promoción del atletismo y del deporte en general en todo nuestro municipio impagable durante toda su existencia. Son 33 ediciones, esta es la 33ª edición de la Vuelta Popular, la segunda vez en la que la Vuelta Popular además se incluye en la carrera en el circuito de Diputación, y por lo tanto siempre ha tenido mucha tradición, está completamente asentado, no solamente dentro de nuestro municipio y nuestra población, sino también fuera de lo que es el ámbito de nuestra comarca. La tradición que tiene está fundamentada fundamentalmente en que la población de Utiel pues, se vuelca con la carrera, y por supuesto que contamos con un club de atletismo que realiza un trabajo indudable e impagable de promoción del atletismo en nuestro municipio. Vayan a sus puestos ya, vayan yendo ya a sus cortes de calle. Este año bien, hemos tenido que cambiar la fecha porque siempre, por costumbre, teníamos que hacerla el último sábado de agosto, y este año por fechas para entrar en el circuito de Diputación tuvimos que cambiarla al 13 de julio. Las inscripciones y eso han sido más o menos las mismas, sí, han sido buenas fechas, la verdad. Hay mucho ambiente y vienen los 6 primeros del circuito, vienen acá a disputarla, claro, porque somos la carrera, justamente la 6ª carrera del medio, entonces vienen suponemos que por todas. Queremos decir que somos una de las muy pocas carreras que damos trofeo. Nosotros lo que decimos, echamos el resto para eso, para que no sea estemos de pasada, sino afianzarnos y cogiendo fuerza en el circuito. Porque en esos años era el corredor más emblemático del pueblo, falleció, tristemente falleció, entonces desde justamente el año que falleció él decidimos ponerle su nombre a la carrera. Este año la inscripción estaban en los 360, sobre los 360. Más aparte tenemos las carreras infantiles de todas las categorías. Y voluntarios tendré sobre unos 60, repartidos por todas las calles, en avituallamientos. Tengo la suerte de disponer a Protección Civil de Requena y de Minglanilla, 2 pueblos vecinos, y se vuelcan con nosotros. Más aparte, todo el ayuntamiento y la policía local del pueblo y los socios del club, que sin ellos sería imposible realizarla. Comienza la 23ª Vuelta Popular Utiel, Memorial Emilio Seguí, 360 atletas en las calles de Utiel, 360 atletas dando colorido a esta prueba, 360, gracias a todos. Utiel, vamos a disfrutar de nuestra carrera.
Vale, vale. Atletismo de Tusen. Una de ellas, la primera clasificada, la atleta de Cárnica Serrano, Joana García, en primera posición. Muy seguida de cerca. Elena Cambres. Las amigas de Kenia Urban también. Por línea de meta, ahí tenemos a Zaira, acompañada de nuestro amigo Curri. Campeón de la Vuelta Popular Antiel. Segundo clasificado. Enhorabuena, Octavio. Y tercer clasificado. Raúl Umeral, número 23. Muchísimas gracias a todos por estar en pie. Grande donde los haya. También vencedor aquí en Untiel con un tiempo de 33 minutos pelado. He dicho Reneta, del Cárnica Serrano. Primero, muy contento por ganar la cuarta que he corrido en el Diputación. Bueno, aquí es un poco duro por la altura y estamos acostumbrados a entrenar en Valencia, el nivel del mar, pero lo importante es ganar y seguir primero en el Diputación, el circuito del Diputación. Bueno, la carrera, la verdad que molta calor, no? En Jaguar tot el rato, segon i tercer, luchant hasta el final a l'esprint, que ha pogut quedar segon, i molt content, no? Ja en tinc una més en el circuit, pareix que afiança la segona posició, i a veure si tinguem sort i en l'Eliana continuem igual de bé. Ya voy a luchar y a correr. Bueno, este año el circuito ha cambiado y la verdad es que lo han cambiado para mejor. Sí que es verdad que han puesto alguna cuestecita más, pero la verdad es que cuando uno está bien, las hace prácticamente sin darse cuenta. Y nada, y luego también las animaciones que ha habido por dentro del pueblo, que han estado muy bien, sobre todo la de la Plaza de Toros, que teníamos agua fresquita y una buena animación y nada. Y como todos los años, pues bueno, espectacular. Y el pueblo se vuelca con todos nosotros. La verdad es que fenomenal. También del Correo Centuriol. Un aplauso para todos ellos. Gracias. Rubén Abolacio, del Club Atletismo Untiel. Aletas, un aplauso para ella. Campeona. La Vuelta Popular Untiel. Segunda clasificada muy de cerca. La carrera
molta humitat. Molta calor i molta humitat, però bona carrera. Este poble és que és una canya, a mi m'encanta. L'animació... Perquè la gent, tot. Molt bé, molt contentes. Sí. Es durillo, ¿eh? Es intransigente, pero bueno, como estamos fuertes... Subiditas y bajaditas, pero bueno, ve. Muy bien, muy bien. Yo la verdad es que he hecho mejor marca que el año pasado y estoy muy contenta. Y bueno, y a Laura, pues la quiero un montón, la verdad. Bonita. Bien, la verdad que bien, a pesar del calor. A pesar del calor, bien, como eran 2 vueltas, la primera hemos intentado analizar el recorrido y la segunda apretar un poquito más. Sí, la verdad que sí, Joana y yo la verdad que hemos estado ahí, pero luego al final apretado un poquito más y bien, pero bien, muy contenta. Pues mucho calor, la verdad. He ido mal, pero bueno, me esperaba hacer más tiempo y al final he hecho menos, pero nada. La carrera está bien en sí, alguna subidilla repetitiva, pero bueno, se lleva. Pero el calor, lo peor, muy mal, pero bueno. Y hay otra más del circuito. Lo mejor la animación, lo mejor. Pero mucha calor, mucha calor. A cambiarla a julio yo creo que es peor, porque en agosto, quieras o no, aquí hace menos calor. Nada, increíble. La animación, sobre todo, espectacular. Gutiérrez, vamos, aquí se lo ha currado un montón. Y el cruzar la plaza de toros con toda la animación que había y muy bien, la verdad que muy bien. Ojo cómo habla el tío este. Mucha calor, pero las mangueras de agua te refrescaban, te daban vidilla. Eso ha estado muy bien. Hemos tomado nota para lo nuestra, para Buñol, que es la siguiente del circuito de la de Buñol. Vamos a copiar cosas, vamos a copiar. Hemos tomado nota para mejorarlo. Pues hombre, ha sido un poquito más dura que otros años precedentes porque habían unas rampas un poco duras, pero bueno, se puede compensar con las bajadas, pero yo creo que ha sido más dura que la del año pasado. La verdad es que es la primera vez yo por lo menos que la he hecho y me ha gustado mucho su recorrido y su ambiente y tal, punto de animación, y la verdad es que a pesar de la calor... Sí, a ver, ha hecho mucho calor, pero es verdad que la organización ha estado muy bien, porque estaba el punto de agua perfecto, luego la animación también súper genial, así que dura pero bien, para repetir. Ha sido dura, pero bueno, bien. Mucho calor, la animación muy buena, desde luego, me ha gustado mucho en todos los puntos, te tiraban agua y súper bien, la verdad que sí, pero un poquito dura de la subida, me habían engañado.